Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de abril, y este mes es uno de los que más esperaba porque será con temática de Sakura. Pero antes de comenzar les voy a estar mostrando rápidamente una nueva colección que me fue enviada por parte de Notebook Therapy. Este es el tercer año que he tenido la oportunidad de probar su papelería con temática de Sakura. Usualmente en estas fechas es cuando lanzan esta colección. Va variando cada año, pero tiene el mismo tema, que son las flores de cerezo, y la verdad es que es de mis colecciones favoritas y de las que más disfruto. Así que voy a iniciar mostrándoles esta hermosa libreta de bullet journal. Como pueden ver, tanto el diseño de la caja como el de la portada es muy hermoso. La ilustración que tiene me encanta y pueden ver detalles adicionales que usualmente no tienen en otras colecciones. Este en específico es de la colección Suki Four Seasons edición primavera, y como su nombre lo dice, suelen lanzar 4 libretas con temática de estaciones del año, y esta es la primera estación. El tamaño es un poco más pequeño que el A5, es de hojas punteadas con un gramaje de 160 y por supuesto incluye una hoja de stickers de regalo. Sin duda es una de mis favoritas por su diseño, así que lo más seguro es que la esté usando para mi siguiente bullet journal. Lo siguiente es un set de stickers, tiene un total de 5 hojas con diseños muy bonitos y que sin duda estaré usando para mi journal. Vienen en diferentes diseños como las flores de Sakura, otros elementos típicos de Japón, y la verdad es que me encantan las ilustraciones. Otro producto que no puede faltar son estos hermosos sellos de madera. El diseño de la caja en verdad es muy bonito. Como pueden ver, la combinación de colores me encantó, y este trae un total de 9 sellos de madera en diferentes tamaños y diseños. Por último, uno de mis favoritos es este set de washi tapes, y como siempre te incluye 3 hojas de stickers de regalo, siendo un total de 6 washi tapes que estaré usando a lo largo de este mes, así que en verdad ya deseo que puedas verlo en acción. Recuerda que los links de todos los productos te los estaré dejando en la descripción de este video, así como mi código de descuento para que ahorres un poco más. Y eso sería todo lo que me enviaron. Esta colección es algo grande, así que puedes revisar su sitio web para ver los demás productos de esta hermosa colección que sé que te va a encantar. Y ahora sí, voy a comenzar con mi portada e iniciaré pintando un árbol de Sakura en las esquinas y en la parte de medio de mi hoja. Usé este plumón en color rosa para simular las hojas, pero en trazos pequeños para que no sea tan liso el color y crear un tipo de textura. Siendo honesta, disfruto muchísimo más cuando hago mis planeaciones con temática de Sakura, porque siento que es de mis elementos favoritos para decorar, y creo que cada año me supero más cuando hago este tipo de diseños, así que igual te estaré dejando los links de mis videos anteriores de mi bullet journal con esta temática para que te sirva de inspiración. Continuando con la portada, también tracé una Polaroid y dibujé una niña agarrando algunas flores de cerezo. No te voy a mentir, sí se me hizo algo complicado dibujarla porque no soy buena dibujando como tal personas, así que por eso la dibujé de espaldas para no hacer una cara, y las manos intenté buscar un ángulo para que no se me complicara tanto. Sin embargo, me siento satisfecha con mi dibujo. Digo, para ser la primera vez que dibujo una persona, creo que quedó muy bien el resultado. Para darle más detalles a la portada, estaré usando un rotulador en color rosa fuerte y dibujé algunas flores de cerezo. También usé un plumón en color café para hacer las ramas del árbol, e iba haciendo un poco de contraste con un color rosa más fuerte para darle fondo a las hojas. Una vez que terminé, voy a estar haciendo un fondo cuadriculado con este color turquesa. Creo que en mi vida había usado esta combinación de colores, pero realmente me gustó mucho, así que lo hice en ambas páginas, tanto en la portada como en mi hoja de inspiración. Este diseño en lo personal lo siento bastante fácil de hacer, a excepción de mi dibujo de la niña, sin embargo hace que resalte muchísimo más. Y mientras ves un poco del proceso, te platico y te actualizo un poco sobre mi vida. Y es que este mes igual es uno que me tiene muy emocionada porque tengo mi fiesta de graduación de la universidad. Así es, tu amiga íntima por fin se gradúa de administración. Sin embargo, aún me faltan algunos pasos, pero ya estoy en la meta final. Y también sé que después de la fiesta ya va a empezar mi vida de adulto responsable laboral, y no te mentiré, tengo un poco de miedo de no poder organizarme bien. Sin embargo, espero que pueda tener tiempo extra para subir mis videos de mi bullet journal al canal, que son de las cosas que más disfruto hacer, y por supuesto me encanta compartirles mis planeaciones para que también a ustedes les sirva de inspiración. Pero bueno, mándenme buenas vibras para que al menos este año no me falte subir ninguna planeación.
Ya como detalles finales, para mi portada estuve escribiendo el mes en la parte de la Polaroid. También agregué más imágenes de la washi tape en la esquina de la hoja de inspiración y puse más stickers de Sakura. Así quedaría la portada del mes. Sin duda es una de mis favoritas del año y me refleja tanta felicidad, así que sin duda le doy un 10 de 10. Voy a pasar al calendario y comenzaré pegando esta washi tape de la colección de Notebook Therapy para crear mi pestaña. Ya sabes que me encanta hacerlo en todas mis planeaciones. Y como puedes ver, empecé a cortar siguiendo la silueta de la washi tape y después me di cuenta que estaba cortando doble hoja. Sin embargo, todo tiene solución, así que puse esta hoja decorativa en la parte que corté para ocultarlo y como puedes ver quedó como siempre y le da un toque muy bonito. Voy a continuar con el calendario y esta configuración me gusta muchísimo, es bastante sencilla de hacer, así que solo tracé las líneas, escribí los días de la semana y también los números, pero dejando un círculo de color turquesa. Una vez que terminé voy a estar colocando esa washi tape que realmente me encantó el diseño porque vienen en diferentes tamaños las ilustraciones. También escribí el mes y decoré con más stickers de Sakura. En la parte de abajo dejé el espacio para mi habit tracker. Para este mes opté por hacer el habit tracker en el calendario y usualmente elijo un color para cada hábito. Entonces voy dibujando un círculo de color en el cuadro del día. Esto es algo que llevo haciendo varios meses y si eres activo en mi canal ya sabes que cada mes lo voy intercalando y es algo que en lo personal disfruto muchísimo. Voy a estar pasando a la siguiente hoja y este espacio lo dejaré para mi brain dump. Ya sabes que estas páginas siempre las hago bastante sencillas, así que opté por colocar los stickers de Sakura en la silueta de la hoja para después pintar los espacios con un color rosita. En el espacio donde puse la hoja decorativa voy a decorar con algunos stickers y washi tapes para que se vea el diseño en ambas páginas, tanto la del calendario como para mi sección de brain dump. Para el título usé el mismo color azul turquesa y lo delineé con el rotulador rosa. Siento que la combinación quedó bastante bien y en la parte de abajo dejé un espacio para notas, decoré con algunos sellos de madera de la colección igual de Notebook Therapy para después pintarlos y darle un toque más colorido. Así quedarían estas páginas, sin duda me encantó el resultado, siento que los stickers y las washi tapes le dan un toque más colorido a las páginas. Voy a pasar a mi última hoja que es la de mi planeación semanal y aquí les muestro que igual corté la hoja por equivocación, pero también hay solución, así que usé esta hoja con un diseño cuadriculado en color rosita para las esquinas de mis hojas. Como puedes ver un poco del borrador de la página, es una planeación semanal bastante sencilla y aquí los protagonistas serán las washi tapes de Notebook Therapy, así que fui pegando en diferentes partes, pero trazándoles un marco y también un cuadro de diferente tamaño al costado. Últimamente mis planeaciones son bastante sencillas, o al menos eso creo, y me gusta ir variándolas. De hecho en mi Instagram siempre les ando compartiendo mis planeaciones del mes, así que ve a echarle un vistazo porque sé que te van a gustar. Por cierto, igual me he estado organizando bastante bien en mi planner, así que en un futuro tal vez les suba algunas páginas para que igual lo tomen de inspiración y vean cómo es que me organizo tanto en mi bullet journal como en mi planner. Como les mencioné hace un momento, es una planeación bastante fácil y sencilla de hacer, así que los últimos detalles básicamente fueron pintar mis cuadros, colocar más stickers de Sakura y las washi tapes de la misma colección de Notebook Therapy, que sin duda le dan un gran toque a mis páginas, y eso sería todo para mi primera semana de abril. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de abril. Creo que ya se cansaron de oírme decirlo tantas veces, pero la verdad es que me encantó esta planeación. Es una de mis favoritas de lo que va del año y lo más importante, disfruté muchísimo el proceso de hacer cada página. La temporada de Sakura es algo que disfruto muchísimo y espero algún día conocer esas hermosas flores de cerezo, pero mientras tanto yo seguiré haciendo y disfrutando mis temáticas de Sakura, así que realmente espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y te sirva de inspiración para que te animes a hacer el tuyo. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.